Bueno, les damos la bienvenida primero a todos los alumnos y después contarles que tenemos una clase espectacular con Ariel de Cándido, que nos va a hablar sobre planificación anual. Es una clase, Ariel, debo decirte, muy esperada. Hace mucho que están esperando los alumnos por esta clase con vos. Así que bueno, espero que todos la disfruten. La dinámica de la clase va a ser la misma que venimos trabajando. Las consultas que puedan ir surgiendo la ponen en el chat y Ariel eventualmente va a ir leyendo para contestarles. Y si no, al final de la clase. ¿Mm? Así que bueno, Ariel, todo tuya la clase, lista para comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder compartir este espacio y poder hablar de un tema que a mí me apasiona mucho y al margen de lo que me apasiona es algo que yo lo llevo a la práctica. Casualmente yo, como le decía hace un ratito a Adriana, yo estoy acá en las instalaciones del CENAR, estamos previo a una concentración previo al sudamericano que se va a realizar en Ecuador, en Guayaquil, en Ecuador. Y de lo que vamos a hablar hoy es el sistema que nosotros utilizamos con muchos de los chicos del seleccionado. Bueno, como decía Adriana, soy profesor de educación física, soy licenciado en alto rendimiento también. Y bueno, este sistema que vamos a hablar hoy, que es el sistema soviético, es el que yo llevo a la práctica con muchos de mis atletas. Y la verdad que me da mucho resultado. No digo que sea el mejor o que no haya otros, pero bueno, siempre es importante poder tener la mayor cantidad de herramientas posibles para uno después ver cómo va solucionando eh, las dificultades que se le presentan día a día con tus atletas. Así que bueno, como decía Adriana, de última, las dudas que se van surgiendo me las van preguntando para no perder el hilo de la conversación. Mi idea en este primer encuentro es hablar de lo que es planificación, los criterios, y después en el segundo encuentro hacer como un taller práctico de hacer una planificación, el criterio, cómo uno siembra los ejercicios, cómo distribuye las repeticiones de acuerdo al ejercicio y las zonas de intensidad. Así que eso lo dejaríamos para un segundo encuentro para que no se haga todo, que no sea tanta información de golpe y no se haga tan pesado. Bueno, bien. La publicidad durante la sección de calidad. Eso es una mala interpretación. Bueno, se me escucha bien, ¿no, Adriana? Todo sin problema. Sí, todo perfecto y yo estoy acá, así que cualquier cosa me Bárbaro, Melissa. avisas. Bueno, como les Bueno. decía, lo que vamos a hablar hoy es de la escuela soviética de halterofilia. La verdad que es un sistema que cuando yo lo conocí y lo llevé a la práctica, me convenció mucho porque, bueno, cuando fue creado el sistema, que fue hecho para los que eran las repúblicas socialistas soviéticas, que eran, si no me equivoco, 14 países, era lo que más se asemejaba a nuestra cultura, por la diversidad. Y también teniendo en cuenta que en la realidad que nosotros vivimos acá en Argentina o en la mayoría de los lugares que entrenan levantamiento olímpico de pesas en nuestro país, se adaptaba de la mejor manera posible porque cuidaba mucho el tema de los recursos, al no ser infinitos, había que buscar una forma de no apresurarse y de no quemar etapas. Que yo con mi cargo de entrenador nacional y de coordinador de un programa de desarrollo al alto rendimiento del ENAR, recorría mucho el país y a veces notaba que en muchos lugares se apresuraban las etapas, que a chicos que no tenían el nivel de maestría deportiva los entrenaban como si fueran deportistas de alto rendimiento
que cuando se les enseñaba, estaban en un proceso de enseñanza-aprendizaje, los ejercicios y los métodos no eran los adecuados. Y yo creo que el sistema este de la escuela soviética era el que más se adaptaba a esta realidad que nosotros vivíamos, para no quemar etapas, sino quemar todos los recursos. Y principalmente por el tema de no abusar de los intentos eh, eh, con pesos en altas intensidades, es decir, cuidar lo que era la zona del 90% y más. Entonces, cuando yo estudié este sistema, lo conocí, lo estudié más en profundidad, fue algo que me convenció mucho y bueno, lo llevé a la práctica. Y hoy, por ejemplo, yo entreno al deportista que hoy por hoy es el mejor pesista juvenil y adulto del país, Ramiro Olivera, y entrenado totalmente con este sistema. Bueno, ¿qué es priorizar? Priorizar sería establecer periodos para un proceso histórico, cultural y científico. Sí, bueno, nosotros obviamente cuando arrancamos una planificación anual tenemos que priorizar los periodos que va a tener toda nuestra periodización. Eh, Concepto de la priorización deportiva. Distribución temporal lógica y racional basada en principios pedagógicos y biológicos, sobre la base de las necesidades de los contenidos, medios y métodos del entrenamiento, con el objetivo de obtener una máxima forma deportiva durante las competiciones más importantes. Bueno, esto es lo que yo les comentaba con el tema de tener una planificación anual, una periodización, donde yo voy a, en esa planificación anual, poner los periodos que va a tener y donde van a estar todos los contenidos del entrenamiento, es decir, los medios que yo voy a utilizar, los métodos de entrenamiento, por lo que le decía recién, de acuerdo al nivel del atleta, porque no es lo mismo entrenar a un principiante que entrenar a un maestro del deporte o a un maestro del deporte de nivel internacional. Y bueno, y el objetivo fundamental es llegar a la máxima forma deportiva en las competencias más importantes. Todas esas cosas yo las tengo que tener en cuenta en el momento de que yo estoy armando mi planificación anual, que obviamente voy a estar sabiendo de antemano el calendario de competencia y todos los eventos que yo voy a tener de modo de preparación y de modo fundamental. Bueno, un poquito acá seguimos con lo que es la teoría para meternos en el tema. Periodización tradicional, Pavlovich Matveyev. Él habla de 3 ítems, me pareció importante acá repasarlos. La forma deportiva, que es el estado de disposición óptima del deportista para obtener la marca deportiva. Se logra luego de cada ciclo grande de entrenamiento, que puede ser anual y semestral. Bueno, eso nosotros después veremos qué tipo de, de macrociclo armamos. Cada uno consta de 3 periodos: preparatorio, competitivo y de transición. Y las fases del desarrollo de la forma deportiva: adquisición, conservación y pérdida temporal, de los periodos preparatorio, competitivo y de transición. Bueno, este es un cuadro que me pareció piola ponerlo porque, bueno, seguramente muchos lo saben, pero no está de más repasarlo, que es la condición física, preparación y capacidad de trabajo. Y tenemos que la capacidad de trabajo es la capacidad general del cuerpo para producir un trabajo de diferente intensidad, duración, utilizando los sistemas energéticos corporales adecuados. Es decir, como todos sabemos,
El cuerpo humano tiene una capacidad que puede ser para producir resistencia, para producir fuerza, para producir velocidad, para producir potencia, bueno, que depende la actividad que nosotros realicemos, vamos a estar utilizando un sistema energético o va a haber más preponderancia en ese sistema energético. Después tenemos la condición física que se refiere a la capacidad específica para utilizar esa capacidad de trabajo, para llevar a cabo una tarea determinada bajo unas condiciones específicas. Bueno, acá es donde nosotros, obviamente, si nos vamos a entrenar un chico que hace levantamiento de pesas, sabemos que nos vamos a mover en un rango de repeticiones, que el sistema energético preponderante es el ATP-PC. Entonces, vamos a ir a la especificidad temprana, la especificidad de entrada. Eso no hay que confundirlo, que ser específico de entrada, tengo que ir y entrenarlo como entrena capaz un atleta que ya está en una selección adulta o en una selección juvenil. Pero creo que de nada me serviría a mí, a un atleta que yo lo voy a iniciar en levantamiento olímpico de pesas, entrenarlo con preponderancia en fibras lentas y con actividades de larga duración y baja intensidad. Y después tenemos la preparación o la forma, que a diferencia de la condición física no es estable, sino que varía con el tiempo. Incluye dos componentes, uno que cambia lentamente y otro que tiende a cambiar en forma rápida. Donde el lento es la condición física, que es lo que hablábamos recién, y el rápido es la fatiga inducida por el ejercicio. Bueno, esto también tenemos que tenerlo en cuenta porque nosotros podemos tener una pérdida de la forma rápidamente por la fatiga o por alguna enfermedad o por algún estado de ánimo. Entonces a veces son cosas que como entrenadores tenemos que tenerla en cuenta porque a veces hacemos todo al pie de la letra, las repeticiones, las semanas, la carga, los intentos que tienes que hacer en cada ejercicio, pero bueno, a veces por una enfermedad, una descompostura o un estado de ánimo que no es el adecuado puede hacer que esa forma se pierda y que se pierda rápidamente. Así que bueno, eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta a la hora que nosotros planificamos. Bueno, acá en este cuadro, bueno, acá estoy un cuadro donde hablamos de las características de los periodos. Tenemos el periodo preparatorio general, donde los objetivos son elevar los niveles de preparación física general y adquisición de la forma, donde la carga, el volumen es alto y la intensidad es baja. Después tenemos el preparatorio especial, donde los objetivos son mantener los niveles de preparación física general y elevar los de la preparación física especial, desarrollar las destrezas y las habilidades motoras específicas. El volumen es máximo y la intensidad empieza a crecer. Después tenemos el periodo competitivo, etapas precompetitivas, educar las destrezas y tácticas y técnicas para la competencia y el mantenimiento de la forma. Estabilización del volumen e incremento de la intensidad. Acá voy a bajar un poquito para que se pueda ver. ¿No? Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, lo pongo un poquito así para que se pueda ver la última parte. Después tenemos dentro del periodo competitivo la etapa competitiva, que es la puesta a punto,
la competencia fundamental, volumen bajo, alta intensidad, modelos de competencia deportiva. Y después tenemos el periodo de transición, que es la etapa transitoria, donde es la recuperación, pérdida temporal, volumen e intensidad baja. Bueno, esto es algo a modo informativo. Sí, lo que en mi experiencia que a mí me llevó, cuando acá en Argentina estuvo el entrenador búlgaro Konstantin Darov, por ejemplo, en la etapa que yo había tenido como atleta o cuando me iba formando, no se utilizaban los modelos de competencia deportiva, es decir, no se utilizaban los chequeos con pesaje, con un tablado central como si fuera un torneo. Y bueno, cuando él estuvo acá, que lo empezó a implementar, donde había un pesaje, donde los atletas iban a tener sus 3 intentos como si fuera una competencia, creo que eso también fue un punto de inflexión donde muchos de los entrenadores de acá del país empezaron a implementarlo, que no quiere decir que no se hacían chequeos, pero no se hacían, o por lo menos yo no lo había vivido, como este modelo de competencia deportiva, es decir, de practicar los 3 intentos del pesaje, de que a los 10 minutos uno tenía que estar haciendo lo que sería un primer intento, todo como si fuera un modelo de competencia. Y después acá, bueno, en el periodo de transición, que me parece que es un periodo también importante para lo que es la recuperación y donde van a entrar la mayor cantidad de ejercicios adicionales, todo para producir una recuperación a lo que es el sistema para después arrancar con lo que sigue. Bueno, macrociclos pueden ser anuales, una cima que se alcanza la forma máxima una vez al año, semestrales, 2 cimas que se alcanza 2 veces al año, pueden ser de 4 a 5 meses, y trimestrales, que son los más utilizados, que se pueden obtener 3 o más cimas de rendimiento anual. Bueno, proceso de lo que es la formación deportiva. Bueno, acá está, bueno, estoy leyendo acá en el chat. Estas son definiciones aptas para todos los deportes, podría ser. Sí, en verdad con las definiciones anteriores, lo que buscaba es un poquito de hablar de lo que es la periodización y que ahora la vamos a ir viendo con ejemplos y con la descripción del sistema. Es decir, yo creo que tanto la periodización de los periodos preparatorios, competitivos de transición, sean en todos los deportes, después va a estar la especificidad de cada deporte para cómo se define. Así que ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, acá también hay un cuadro que me pareció interesante para compartirles. Fase de la formación de la más alta maestría deportiva, que puede durar entre 8 a 12 años. Las etapas son el entrenamiento inicial, el entrenamiento básico preparatorio, el entrenamiento básico especializado, preparación para altos logros, máxima realización de las posibilidades individuales
y mantenimiento de la más alta maestría deportiva y gradual decrecimiento de los resultados. Y estas son las fases para llegar a la más alta maestría deportiva. Y acá les quería mostrar en este cuadro relación porcentual aproximada de los diferentes tipos de preparación a lo largo de las diferentes etapas de la vida deportiva. Entonces, tenemos la etapa inicial, donde, por ejemplo, la preparación general, esto lo que hablábamos al principio de cuidar los recursos, porque como les decía que los recursos no son infinitos. A mí me ha pasado ver de atletas que al principio progresan muy rápido y que después se estancan y no progresan más, por diferentes motivos. Pero creo que uno de esos motivos es el apresurarse y no respetar ciertas etapas. Eso no quita de que si un atleta tiene talento o es bueno, detener el crecimiento. Por eso, como siempre hablamos con colegas, en no planificar por edad, porque bueno, uno por edad no tiene en cuenta el rendimiento. Es decir, si yo tengo un chico que es bueno porque tiene condiciones, porque técnicamente eh, hace muy bien los ejercicios y puede seguir progresando la marca, no le voy a detener el crecimiento por su edad. El problema está a veces cuando por apresurar los pasos, por querer obtener logros de clasificar un campeonato nacional o a un juego, evita apresurar esos procesos, entrenarlos con volúmenes o intensidades que no son adecuadas a la maestría del atleta, quemamos diferentes etapas. Yo me ha pasado en visitar otros lugares y que a veces chicos que recién estaban empezando, como estaban en vacaciones de invierno, vacaciones de verano del colegio, entrenaban todos los días y hasta doble turno, y cuando capaz el nivel no era para que entrenen con esas cantidades de horas, de repeticiones, de sesiones, y viceversa, capaz atletas que tenían un nivel o un potencial mayor, entrenaban menos horas, menos cantidad de sesiones, menos días, con intensidades, eh, intensidades medias relativas más bajas, de acuerdo al periodo que estén haciendo. Pero bueno, este cuadro me pareció interesante para compartirlo. Entonces, en la etapa inicial, el 50% se lo dedican a la preparación general, el 45% a la preparación auxiliar, solo el 5% a la preparación especial y de 100 a 250 horas de volumen de horas de entrenamiento anual, ¿no? Después en la preparación básica ya baja un poquito el porcentaje de la preparación general, sube el de preparación auxiliar y sube el de preparación especial. Y también aumenta la cantidad de horas anual del volumen de trabajo. Después tenemos el básico especializado, donde vuelve a bajar la preparación general. La preparación auxiliar baja un poquito, pero sube considerablemente la preparación especial. Y aumenta de 600 a 900 horas anuales de trabajo. Después, en la etapa de la máxima realización de los logros individuales, ya la preparación general vuelve a bajar el 12%, sigue bajando la preparación auxiliar, aumenta la preparación especial a un 65% y las horas se mantiene hasta 1.400 horas anuales de trabajo, de volumen de trabajo.
En el mantenimiento de la más alta maestría deportiva, la preparación general se mantiene prácticamente igual, sube un poquito la preparación auxiliar, baja apenitas la preparación especial y ya baja un poco las horas de trabajo anual. Este cuadro, digamos, es un cuadro de los diferentes deportes, diferentes tipos de preparación de los deportes de los países soviéticos, pero bueno, me parecía que era interesante compartirles el concepto esto de ir cuidando los recursos y de que a medida que el atleta fue subiendo su maestría deportiva, cómo fue cambiando eso. Y después en el gradual de crecimiento de los resultados, la preparación general se mantiene al 20%, la auxiliar sube muy poquito, la especial se mantiene al 50% y las horas de trabajo vuelven a bajar. Y en esta etapa hay algo que la preparación especial del deportista es tan alta que ya no necesita hacer tantas cosas auxiliares. Bien. Pero bueno, como les decía, este cuadro es un cuadro de los diferentes tipos de preparación de diferentes deportes, pero me parece que el fin es el mismo, es ir cuidando los recursos a medida que el atleta va subiendo su maestría deportiva. Bueno, acá es un cuadro, edades promedios de iniciación y duración en años de la preparación hasta alcanzar la maestría deportiva. Bueno, la edad promedio más o menos de iniciación está entre los 13 y 15 años. Para llegar a la maestría del deporte en mujeres está entre 5 a 6 años y en varones de 6 a 7 años. Y para alcanzar la maestría deportiva de nivel internacional, de 7 a 8 años en mujeres y de 8 a 9 años en varones. Eso es más o menos lo que también lleva para que un atleta llegue a ese nivel, ¿no? Obviamente que puede haber casos de atletas que llegaron en menor tiempo, pero bueno, más o menos es el promedio, o atletas que nunca pueden llegar a ese nivel. Volúmenes de trabajo en horas y cantidad de sesiones para lograr la maestría deportiva y la maestría deportiva de clase internacional. Para la maestría deportiva, el volumen de horas de trabajo son 2.400 horas y 4.400 horas para maestro del deporte a nivel internacional. Y el número de sesiones de 1.600 sesiones para maestros del deporte y 2.600 horas para los maestros del deporte de nivel internacional. Y acá está lo que les decía recién. Tiempos promedios para alcanzar los diferentes normativos o calificaciones, que ahora los vamos a ver. La calificación del atleta, eso para mí es muy importante saber a qué atleta estoy entrenando para después poder saber qué es cuántas sesiones, qué volumen, qué intensidad media relativa tengo que tener en cuenta a la hora de planificar. Bueno, un atleta de clases bajas, que son los categoría 2 y 3, llegar a la categoría 3 en un año más o menos tendría que estar. Categoría 2 en 2 años, categoría 1 en 3 años, por más que se puede llegar a extender un poco. Candidato a maestro del deporte en 4 años y maestro del deporte entre 5, perdón,
Maestro del deporte entre 5 a 7 años. Y maestro del deporte de nivel internacional, más o menos entre 6 y 9 años, que era lo que vimos en el cuadro recién. Esos son más o menos los tiempos estimados. Si un atleta obviamente no está dentro de estos tiempos en esas calificaciones, es muy difícil que pueda llegar a lograr esos normativos. Pero bueno, todo esto, digamos, son informaciones que uno creo que tiene que tener en cuenta y que a veces puede ser como toda planificación variable, pero bueno, es bueno tenerlos para, para yo saber cómo resolver. Es decir, si algo que yo comento siempre, digo, si mi única herramienta es un martillo, todos mis problemas son clavos. En cambio, si yo tengo muchas herramientas, puedo solucionar los problemas de diferentes maneras. Ahora pasamos a esta y ya voy ahí al chat a ver. Bueno, volumen anual de carga. Eh, Esto, como yo le decía, es en base al sistema soviético. Calificación del atleta. Tenemos los principiantes, los atletas de clases bajas, categoría 2 y 3, atletas de categoría 1 y candidato a maestro del deporte, atleta maestro del deporte y maestro del deporte de nivel internacional. En un periodo preparatorio tenemos en principiantes de 1100 a 1300 repeticiones en el periodo preparatorio y en el periodo competitivo de 900 a 1000 repeticiones. En los atletas de clases bajas, de 1000 a 1500 repeticiones. Fíjense cómo aumenta el volumen. Y en el periodo competitivo de 750 a 1050. Atletas de clase 1 y candidato a maestro del deporte, en el periodo preparatorio, 1300 a 2000 repeticiones, de volumen mínimo a máximo. Y en el competitivo, de 950 a 1450. Maestro del deporte, en el preparatorio de 1500 repeticiones a 2700 y en el periodo competitivo de 1100 a 1900. Y maestro del deporte a nivel internacional, menos 200 y menos 150, es decir, menos 200 de las repeticiones del preparatorio de lo que hace un maestro del deporte y de menos 150 del periodo competitivo de lo que hace el maestro del deporte. Y eso se debe que el maestro del deporte a nivel internacional, su preparación física especial es tan alta eh, que no necesita hacer tantos ejercicios especiales, entonces los volúmenes son menores. Si en la etapa de maestro del deporte es la etapa donde el atleta más necesita entrenar en volúmenes y donde se vuelca ya todo el arsenal y los regímenes de contracción muscular en esa etapa. Yo creo que, como le decía a un principio, a mí lo que más me convenció de este sistema es cómo gradualmente, de acuerdo a cuando el atleta va mejorando su nivel, se va eh, mejorando. Bueno, a ver, vamos acá al chat. Bueno, no, el ejercicio, digamos, en la jerga nuestro, auxiliar o especial puede significar exactamente lo mismo. Es decir,
Un arranque colgante uno lo puede llamar como un ejercicio especial o un ejercicio auxiliar. En lo que se refiere ahí del cuadro que yo le mostré de los diferentes deportes, diferente preparación, se refería a la preparación auxiliar de ejercicios, como dice acá el compañero, que pueden ser los preventivos o los ejercicios de musculación para fortalecimiento de las piernas, para fortalecimiento de la espalda, abdominales. A eso se refiere en la preparación auxiliar, en ese cuadro. Pero en lo que es los ejercicios adicionales, especiales, auxiliares, es exactamente lo mismo. No, los volúmenes que yo muestro acá en este cuadro, Pablo, son los volúmenes mínimos y máximos de un mesociclo. Ahora más adelante vamos a ver lo que es el volumen anual de acuerdo a la calificación del atleta. Y Manuel pregunta. Si una persona que a su vez inicia el deporte tiene menos chance de llegar a niveles, y seguramente que sí. Sí, yo por experiencia propia, si a mí alguien me empieza a los 15 y alguien empieza a los 20, es un principiante. Entonces va a entrenar en las mismas condiciones. Por eso, como yo le decía de un principio, por lo menos yo no planifico por edad, planifico eh, por nivel, por su calificación. Entonces una persona va a ser un principiante, tenga 20, 25 años o tenga 15. Seguramente por un montón de cuestiones de la vida personal, al de 25 le va a costar mucho más, siempre y cuando, digamos, no tenga ningún problema de flexibilidad, de acortamiento, de un montón de cosas que se pueden dar en personas más grandes que traen vicios o de no haber hecho nada, de nunca haber hecho nada, pero posiblemente eh, le va a ser muy difícil poder llegar a un nivel alto empezando a esa edad. Pero bueno, hay casos de gente que empezó a los 20 o más y que ha llegado a tener un buen nivel nacional y buen nivel internacional. Pero bueno, creo que lo fundamental es tener en cuenta que tenga la edad que tenga, si va a empezar a hacer una actividad es un principiante. Y no porque cae a mi escuela o a un lugar que se inicie levantamiento de pesas y porque tenga 20, 25 años lo tengo que entrenar como un adulto, como un maestro del deporte o como un candidato a maestro del deporte. Por lo menos yo en eso lo tengo muy en cuenta. Acá, la última pregunta, y ahí seguimos. Claro, ahí, bueno, como dice acá, la preparación general estaría referida entonces a los bloques de fuerza, a los auxiliares, a presión, mejorar la simetría. eh, claro, exactamente, es decir, la auxiliar está referida a lo que vos decís y la especial ya a los ejercicios específicos de cada deporte. Pero bueno, es como yo le decía, ese cuadro hablaba de los diferentes deportes. No, si por lesión o parate se vuelve siempre a principiante, no, no, es decir, primero hay que ver qué tipo de lesión y cuánto tiempo va a estar parado el deporte, parado sin hacer el atleta.
pero no, obviamente que un atleta que sí es un maestro del deporte y estuvo una lesión, cuando vuelve a entrenar no va a empezar a entrenar como un principiante, pero seguramente va a haber que ir entrenándolo progresivamente y no se podrá arrancar con volúmenes e intensidades que tiene que hacer de acuerdo a su calificación. Pero no arranca de nuevo, digamos, desde cero. Bueno, acá están los normativos. Eh, Todavía no están actualizados. Está con las categorías que se cambiaron. Como la mayoría sabrá, las categorías a partir de junio se cambiaron. Y todavía lo que es el Ministerio de Deporte ruso no actualizó con las categorías nuevas. Acá está todavía con las categorías anteriores. Y bueno, entonces yo, por ejemplo, en el caso de esto que son los normativos femeninos, si yo tengo un atleta, por ejemplo, de 59 kilos, que levanta 82 kilos de total olímpico, es decir, la suma de su mejor arranque y de su mejor envión, me está diciendo que es un atleta de categoría 3. Si levanta 92, que es un atleta de categorías 2, entonces estamos hablando de un atleta de clases bajas. Eh, Todo lo que es del 82 para abajo sería un principiante. Si levanta 110 kilos, ya sería un atleta de categoría de primera, 130 un candidato a maestro del deporte, 137 maestro del deporte y 190 de maestro del deporte a nivel internacional. Comúnmente en lo que es el Ministerio del Deporte ruso, estos se actualizaban después de cada ciclo olímpico, cada 4 años. Ahora hay que ver qué autorización o si siguen siendo los mismos valores de acuerdo a las nuevas categorías, que no creo que haya mucha modificación. Bueno, y acá están los masculinos. Por ejemplo, en la categoría 81, si un atleta hace 142 de total olímpico, es un atleta de clase 3, 165 clase 2, 195 clase 1, 240 candidato a maestro del deporte, 270 maestro del deporte y 345 maestro del deporte a nivel internacional. Nosotros los chicos que están en el seleccionado juvenil, tanto sub-17, sub-20, todos están en maestro del deporte, es decir, no son marcas imposibles de hacer. Y hay algunos casos, como por ejemplo eh, la atleta Paz Casadeval, que eh, hoy compite en la categoría 63, pasa a los 200 kilos de total olímpico. Es una chica que tiene 18 años, cumplió hace muy poco. Es decir, no son marcas que sean muy imposibles de hacer. Pero bueno, como yo le decía, yo por ejemplo, sabiendo cuánto levanta el atleta, sé en qué clase de atleta tengo y qué criterios de planificación voy a tener. Esto también me pareció interesante compartirle, la dinámica de crecimiento en el resultado deportivo. Los resultados después de cada año de entrenamiento. Y fíjense que, bueno, estas categorías, esto está sacado del libro soviético de Robert Roman, están con categorías que, bueno, obviamente no existe más, pero que me pareció interesante en los atletas de gran nivel, que el mayor crecimiento se da los primeros años. Y yo en un atleta que apunto a llegar a grandes logros, si no tiene los primeros años el mayor crecimiento, es muy difícil que lo tenga más adelante.
Entonces, por ejemplo, acá en la categoría 52, en el primer año termina con un total olímpico de 140 y al segundo año tiene una mejora de 27 kilos y medio. Después al tercer año ya una mejora de 20 kilos. Ya al cuarto año ya la mejora es un poquito menor, no llega a 15 kilos o por ahí cerca. 17 kilos, después ya a 15 kilos, después a 10 kilos, 7 kilos y después de 5 kilos. En 8 años donde va a llegar para altos resultados. Es decir, que si yo tengo un atleta, fíjense acá, por ejemplo, un atleta de categoría pesada, en el primer año tuvo una mejora de 50 kilos, del primero al segundo año, después una mejora de 37 kilos, una mejora de 33 kilos. Bueno, y así sucesivamente, pero lo importante cuando yo apunto a llegar a altos logros es que el mayor crecimiento en el total olímpico se dé los primeros años. Todo esto funciona siempre y cuando el atleta sepa levantar bien. Eh, una vez en una charla, en una concentración que estuvimos con el profesor Román Gorosito en Colombia, él le pregunta, estaba Panchev. Panchev es un entrenador búlgaro que trabajaba en Colombia en la época que estaba Gancho Garuzco y que después estuvo en Chile, no sé si seguirá estando en Chile y tuvo campeones mundiales. Entonces él le pregunta cómo hacemos para nosotros para poder ganarle a Colombia. Entonces la respuesta que le dio es simple, dice, tenés que entrenar igual que Colombia, lo mismo o más, pero para levantar mucho peso tenés que levantar bien porque si no, no lo vas a poder levantar o te vas a lesionar. Bueno, eso es lo importante, es decir, todo esto, estas tablas, estos números, está muy bueno saberlo, pero siempre y cuando que el atleta, la barra vaya por donde tiene que ir, porque el gran déficit que yo veo en general, o las veces que me tocó recorrer diferentes escuelas del país, es que hay mucho problema en lo técnico. Entonces, por más que después intentemos hacer la planificación más ordenada, sin dejar ningún detalle, cuando la barra no va por donde tiene que ir, es muy difícil. Y lo que yo también noté que en los procesos metodológicos de enseñanza-aprendizaje, a veces a los atletas en vez de facilitarle el camino, se lo complican. O por desconocimiento o por querer demostrar alguna innovación. Y yo en verdad al atleta le tengo que facilitar el camino, tengo que facilitarle eh, el ejercicio para que lo pueda hacer fácil de la mejor manera posible para que, bueno, cuando yo quiera que levante más pesado, lo pueda levantar y no que fije un error y que después ese error sea determinante para poder seguir progresando. Y como la mayoría puede seguramente saber, cuando un atleta fija un error, después es muy difícil corregirlo y cuando uno trata de corregirlo, el atleta entra en un estado de incomodidad que cuando la barra empieza a pesar, vuelve al error. Entonces después se pierde mucho tiempo y en tratar de corregir esos errores que hay en la técnica. Por eso, bueno, muchas veces en los cursos, en las charlas, los entrenadores o entrenadores principiantes les interesa mucho hablar de planificación, pero creo que lo más importante en la etapa formativa es enseñar bien la técnica. Porque, bueno, volviendo al ejemplo de Colombia, como decía el entrenador Aimer Orozco, también un entrenador muy destacado de Colombia, que ha estado acá en Argentina con nosotros, creo que él decía algo que era muy cierto.
La técnica se aprende una sola vez y se perfecciona toda la vida. Entonces lo importante de enseñarla bien de entrada para después evitar dolores de cabeza. Bueno, ahora vamos habiendo visto esto, a los criterios de planificación. Determinar el nivel del atleta según el normativo, lo que yo le decía recién. De acuerdo a lo que levanta, yo voy a saber si es principiante, atletas de clases bajas, y todo lo que les venía diciendo. Ahora voy a un cachito al chat. Bueno, Ramiro está en la categoría 81, que ahora esa categoría no existe más, está en lo que es la 88. Eh, mira, se fue hace poquito Panchev entonces de Chile. Cantidad de competiciones al año, definir los ciclos en la planificación anual, periodo competitivo, periodo preparatorio y periodo transitorio, y programar cantidad de días y sesiones de entrenamiento mensuales. Esos son los criterios que tenemos que tener en cuenta para hacer la planificación. Pero bueno, principalmente saber a quién voy a entrenar. Por eso lo que yo le decía y que muchas veces acá en mesas de debate hemos eh, hablado, porque bueno, de tal edad que entrenen dos, no, para mí, y por mi experiencia, no tengo en cuenta la edad. Si el chico es bueno, no le freno el crecimiento. Y obviamente la cantidad de competiciones al año, y de esas competiciones, cuál va a ser de carácter preparatorio y cuál va a ser de carácter fundamental. Por ejemplo, en el caso de Ramiro tuvimos 3 competencias fundamentales. Una fue a principio de año en marzo en Cuba, que era para clasificar a los Juegos Panamericanos Juveniles, que él clasificó, pero después no terminó yendo porque a su categoría al olímpica no estar, y juntaron categorías, no salió beneficiado y convenía que vaya otro chico. Después ahora el sudamericano, que se viaja mañana, esta madrugada. Y después la otra competencia fundamental ya es el nacional a fin de año. De acuerdo a eso, yo en la planificación voy a definir la cantidad de ciclos de preparatorio, competitivo y transitorios que voy a usar. Y programar obviamente cuántos días y sesiones de entrenamiento mensuales voy a tener de acuerdo al nivel del atleta. Porque no es lo mismo un maestro del deporte que un atleta de clases bajas. Bueno, el modelo que nosotros vamos a ver es el modelo de Robert Rodman. Bueno, acá también, antes de meternos en lleno en eso, la macroestructura de Yurkov, la periodización de un ciclo entre dos competencias básicas, una al principio y una al final. Y bueno, esto es algo muy similar a una macroestructura de cómo yo me manejo, es decir, tenemos un periodo transitorio o de descanso activo después de una competencia fundamental, donde como dijimos al principio el volumen es bajo, la intensidad es baja, y es en el momento donde mayores ejercicios adicionales utilizamos. Para fortalecer brazos, para fortalecer piernas, para fortalecer lumbares, abdominales y para compensar las zonas con sobreuso, tijeras, subidas al banco, bueno, un montón de ejercicios que, bueno, seguramente lo verán en alguna de las clases donde hablarán de sembrado de ejercicios. Después el periodo de recuperación, que sería
El primer mes, un meso entrante, un meso progresivo, porque vengo de ese descanso activo, vengo de unas vacaciones, y bueno, ya después empiezo el periodo básico de entrenamiento, que de acuerdo a donde yo tenga mis competiciones fundamentales, voy a saber cuántos meses y cuántas competiciones de carácter preparatorio puedo tener entre medio de este periodo básico de entrenamiento, y después el periodo competitivo para la otra competencia. Eso es más o menos la macroestructura que yo utilizo. Me baso mucho en la macroestructura de Yurkov. Bueno, volviendo a lo que es el modelo de Robert Roman, distribución del volumen. Tenemos periodo preparatorio y competitivo, atletas de clase 2 y 3, candidato a maestro del deporte y primera, y maestro del deporte. En arranque clásico, tanto en el periodo competitivo como en el preparatorio, un 10% del volumen total. El otro 10% es para los ejercicios auxiliares o especiales del arranque. A la cargada, un 7,5%, a la cargada clásica. A los especiales o auxiliares de la cargada, el 9,5%. No hay diferencia entre el preparatorio y el competitivo de los clases 2 y 3. Segundo tiempo clásico, 7,5%, lo que sería el segundo tiempo tijera. Y otros tipos de segundo tiempo de potencia, fuerzas con impulso por delante, por detrás, el 3,5%. Sentadilla por delante y por detrás, 27%. Otras sentadillas de arranques, el 15%. En esta calificación de atletas no hay tirones. Ejercicios auxiliares, el 10%. Bueno, tenemos un promedio de 1250 en el periodo preparatorio y un promedio de 900 repeticiones en el periodo competitivo. No hay diferencia en los atletas de clase 2 y clase 3. Ya en atletas de categoría 1 y candidato a maestro del deporte, en arranque clase. Obviamente que estos porcentajes se pueden modificar, porque yo puedo tener un atleta que, por ejemplo, no tiene problemas de fuerza de pierna, entonces capaz yo digo, bueno, y tiene mucho problema en el arranque, digo, bueno, le saco un poquito de porcentaje a un ejercicio y se lo paso a otro. Eso también lo puedo hacer. Pero bueno, esto es para tener una guía. En categoría 1 y candidato a maestro del deporte, el 9% para el arranque clásico, el 11% para el especial y 12% en el competitivo, 6% en la cargada clásica en los dos periodos y 9% en la cargada especial en los dos periodos, 7% en el segundo tiempo clásico y 5% en el periodo preparatorio y 6% en el periodo competitivo de los segundos tiempos especiales. La sentadilla acá baja el porcentaje al 23%. Ya no hay otras sentadillas, ya estos ejercicios se eliminan y aparecen en esta calificación los tirones. El 7% para el arranque en el periodo preparatorio y el 5% para el envión en el periodo preparatorio y 5% en arranque en el periodo competitivo y 6% en envión en el periodo competitivo. 18 para los ejercicios adicionales y un promedio de 1650 a 1200 repeticiones, periodo preparatorio y periodo competitivo. Fíjense, como habíamos dicho antes, cómo va en aumento los volúmenes, de acuerdo a medida que va subiendo la calificación del atleta. Y después tenemos maestro del deporte, 8% para el arranque clásico en ambos periodos, 12% para los arranques especiales y 13% en el periodo competitivo, 5% en la cargada especial, tanto en periodo preparatorio como competitivo, 8% en las cargadas especiales
en periodo preparatorio y competitivo, 6% segundo tiempo clásico, 7% en el periodo preparatorio y 8% en el competitivo de los segundos tiempos especiales, 20% a la sentadilla, otras sentadillas no hay acá tampoco. Los tirones, el 8,5% de arranque en el periodo preparatorio y 10% de envión, aumenta el maestro del deporte, y 5% en arranque en el periodo competitivo y 12% en envión en el periodo competitivo. Bueno, en ejercicios adicionales el 15% y un promedio de 2100 a 1500 repeticiones en periodo competitivo y periodo preparatorio. Bueno, acá tenemos rango de repeticiones para los periodos preparatorios y competitivos, mínimo y máximo, lo que decíamos recién. En periodo preparatorios, en clase 2 y 3, en principiantes, perdón, de 1100 a 1300 y de 900 a 1000 en el competitivo. En atleta de clases bajas 2 y 3, mínimo 1000 y máximo 1500 en el periodo preparatorio y de 750 a 1050 en el periodo de competición. Categoría única, candidato a maestro del deporte, de 1300 a 2000 como máximo en el periodo preparatorio y 950 a 1450 en el competitivo. Maestro del deporte, de 1500 a 2700 en el periodo preparatorio y de 1100 a 1900 en el competitivo. Y maestro del deporte a nivel internacional, de 1300 a 2500 en el preparatorio y de 950, perdón, acá es 1750 en el periodo competitivo. Esto es como lo que habíamos dicho al principio, al tener la preparación física especial tan alta, ya no necesitan hacer tantas repeticiones. Sí, lo que... ¿cómo? Bueno, a ver acá, vengo acá al chat. Eh, bueno, la distribución esta es porque es la distribución del sistema soviético eh, de la línea de Robert Rodman. Si alguna vez probé otra cosa, sí, es decir, el sistema búlgaro mucho no lo puedo llevar a- a cabo con mis atletas porque primero es que hay algunos que no tienen todavía la maestría técnica para ese sistema y tampoco tienen los medios de alimentación, de recuperación, para poder ponerlos en un sistema vulgarizado. Es decir, nosotros ni siquiera acá, hoy estando en el CENAR, podemos entrenar de esa manera porque no tenemos un kinesiólogo disponible para los atletas una vez que terminen de entrenar. No tenemos tampoco disponible un psicólogo para el que lo necesite. Y tampoco la alimentación es la adecuada. Entonces, para llevarlo, por ejemplo, a ese sistema, es muy difícil por la actualidad que nosotros tenemos. Y después imagínense en las escuelas que hay en el resto del país o en la mayoría, que muchos de los chicos no tienen las mejores condiciones de descanso, alimentación, entonces es muy difícil en otro sistema. Sí, lo que... había otra pregunta de los tirones.
Y volviendo a probar otra cosa, sí, he probado también con otros atletas eh, el, un sistema de trabajar por menos 10 kilos eh, de los clásicos, y la verdad que era muy similar al sistema soviético. Y a mí la verdad lo que me convenció más de este sistema es no hacerlo entrenar de más de acuerdo al nivel, por lo menos en mi realidad y en la realidad de los chicos que yo entreno. Eh, Obviamente cuando yo estuve en Colombia o estuve en Perú cuando estaba Orozco, ellos entrenaban todo vulgarizado, ondulaban con los ejercicios, pero siempre era al máximo. Pero bueno, terminaban de entrenar y tenían al masajista en la sala de entrenamiento, tenían la dieta acorde para cada uno, entonces, y la mayoría no tenía problemas técnicos. Entonces, bueno, ahí uno puede probar otro sistema. Con lo que dice acá el compañero, los auxiliares de arranque tienen más porcentaje que el clásico porque trabaja más liviano o por alguna... No, en verdad esto, yo cuando planifico y dice ahí, por ejemplo, 10% para el arranque, esperen que retrocedo un poquito la diapositiva. Cuando, por ejemplo, dice en clase 2 y 3, 10% para el arranque clásico y 10% para el auxiliar. Yo cuando después distribuyo, pongo ese 20% que me da del total de las repeticiones para el arranque. Después en el sembrado, de acuerdo al sembrado que yo haga, pondré más veces arranque clásico o arranques especiales. Es como yo le decía, no, eso puede haber una flexibilidad donde yo le dedico un porcentaje más a un ejercicio donde tengo eh, más problemas que el otro. Pero no es que respeto a rajatabla que el 10% o el 9% es para para el clásico y el 11% es para el auxiliar. Una vez que yo sé que todas esas repeticiones van para el arranque, después cuando hago el sembrado, lo distribuyo ahí. A ver si no queda ninguna pregunta. Bueno, acá de las distribuciones semanales, eh, tenemos todas estas variantes que ahí las vamos a ver. Semana 1, 35, 28, 22, 15. Otra variante, 35, 15, 28, 22. 35, 22, 28, 15. Obviamente, del mes. Después tenemos otra variante, 15, 35, 28, 22. 28, 35, 22, 15. 22, 35, 28, 15. Bueno, acá todas estas, acá las vamos a ir viendo una por una, todas las variantes que podemos encontrar. Y yo volviendo, digamos, a una de las preguntas que me hicieron ahí, no recuerdo cuál. A mí lo que más me cerró del sistema es que muchos de los chicos que hacen pesas y que yo, como le decía, por el tema del programa del ENAR, del programa DAR, he recorrido muchas escuelas. A veces en las planificaciones, eh, al margen de que si sabían o no el nivel del atleta, eh, le ponían, qué sé yo, por ejemplo, hoy arranque colgante al 80%, 3 de 2 o 4 de 2 o 3 de 3. Y yo le preguntaba, pero bueno, ¿pero por qué 3 de 2 o 4 de 2 o 3 de 3? Porque bueno, es como les decía, yo entiendo que una planificación es flexible y si hoy mi atleta está bien y
y puede hacer un tiro más con un poco más de peso, lo voy a dejar, o capaz le tengo que cortar antes, o le tengo que decir que baje. Pero el estar dentro de un sistema a mí me ordenó para decir, bueno, en estos ejercicios que la zona óptima es tal, yo tengo hoy para hacer 10 repeticiones. Y bueno, lo distribuiré en los ejercicios de esa zona, donde la zona óptima, por ejemplo, de diferentes posiciones, que la zona óptima es entre el 80 y el 90% del clásico. Y entonces, bueno, distribuyo que para esta semana tengo 10 repeticiones y capaz para la semana que viene 12. Eso no quita que capaz haga una o dos de más o una o dos de menos. Pero no porque se me ocurre a mí, esta semana hago 3, esta semana hago 4 y no llevo ningún control. A mí, la verdad, me ordenó mucho y tanto mis atletas, los de mejor nivel o más bajo nivel, algunos más rápido, otros más lento, progresan y no se me lesionan, no quemo etapas, no me asegura nada esto. Pero bueno, yo hoy por hoy, con Ramiro, que es mi atleta capaz más destacado, hemos progresado mucho y llevándolo en este sistema, y a él la verdad que responde muy bien, porque a veces ya cuando se levantan cargas muy altas, eh, si uno tiene que tener en cuenta el no hacer de más, no hacer de menos, cuidarle las rodillas, no abusarse con las sentadillas o los tirones. Después los tirones sería bueno un día poder hablar si es tan beneficioso hacer tirones al más del 100%. Yo, por ejemplo, para no irme de tema, durante mi etapa de atleta tenía días que hacía los tirones con 20, 25 kilos más de lo que tenía de mi marca de arranque Onbion. Y hay un montón de estudios donde arriba del 90% está demostrado que la altura y la velocidad de las fases disminuye y que después eso no se ve reflejado en la marca. Entonces, creo que a mí el sistema esto me lo ordenó mucho. Bueno, tenemos la variante 1, que es un mesociclo lineal regresivo, donde la carga decrece semana a semana. Yo, por ejemplo, no me acuerdo si enero de este año o del año pasado, con Ramiro empecé con este mesociclo, donde empecé con el mayor volumen y la menor intensidad, y a medida que fue decreciendo el volumen le fui aumentando la intensidad porque no teníamos una competencia cerca. Después la segunda variante, mesociclo ondulado regresivo, la mayor carga está en la primera semana y luego en la tercera. Tenemos una semana de carga alta la primera, una carga baja la segunda, vuelve a subir la tercera eh, y luego en la cuarta baja un poquito. Mesociclo ondulado regresivo, la mayor carga está en la primera semana y luego en la tercera. Es una variante similar a la anterior. Mesociclo meseta, la mayor carga está en la segunda semana y luego en la tercera. Primera semana de una carga muy poquita, sube en la segunda, que es la mayor carga, baja un poquito en la tercera y baja un poquito en la cuarta. Obviamente que todas estas variantes las vamos a comenzar de acuerdo a cómo hayamos terminado el meso anterior, ¿no? Porque si terminé el meso anterior con uno de poca carga, puedo empezar con uno de más carga la primera semana o viceversa. 2-1-1, 2 semanas de carga creciente, una de menor carga y una semana de descarga. Y tenemos las 2 primeras semanas de carga creciente, después hay una de menor carga y después ya la cuarta de descarga. 1-2-1, mesociclo meseta, la mayor carga está en la segunda semana y luego en la tercera.
y después la cuarta semana viene a ser la descarga. 2 por 1 más 1, 2 semanas de carga creciente por una de menor carga y por una semana de carga. Este mesociclo yo lo llegué a utilizar bastante. Eh, Me daba resultado con los principiantes, porque yo notaba que si le quería hacer 3 semanas de carga, era como que la tercera semana de carga le costaba mucho. Se cansaban por las cuestiones que les dije de hace un rato, de falta de alimentación, falta de descanso, porque uno a veces, los chicos se van del entrenamiento y lo que llamamos entrenamiento invisible, mucho no lo podemos controlar. Entonces, en la tercera semana aflojándole y después la última volviéndole a subir, era como que lo podía sobrellevar mejor. Pero bueno, eso también va a depender de la realidad que tenga cada uno, ¿no? 2 por 1 más 1, 2 semanas de carga creciente por una descarga y una semana de carga. Bueno, igual que la anterior. Nada más que la semana de descarga es un poquito mayor el, el mes anterior. Acá tenemos el clásico de 3 semanas de carga creciente y una semana de menor carga. Esta forma es la que por lo menos cuando yo fui atleta nos entrenaban o me entrenaban de esta manera. Eh, a veces la tercera semana se hacía dura porque, bueno, uno, por lo menos en mi caso, no me costaba recuperar. Por eso, bueno, uno tiene que tener en cuenta un montón de factores. La planificación puede estar todo muy lindo, pero después la realidad de cada atleta es diferente. Bueno, 3 por 1 clásico, 3 semanas de carga creciente y una semana de descarga. Uno por uno y uno por uno, carga, descarga más carga, descarga. Bueno, acá también, uno por uno de carga, descarga, carga, descarga. La diferencia que en la segunda semana es un poco más elevada en uno que en la otra. Acá, perdón. Mesociclo lineal progresivo, 4 por 0, 4 semanas de carga desciente sin descarga. Bueno, este es un mesociclo que también lo he usado después de que venimos del periodo transitorio de fin de año, cuando arrancamos de nuevo, tanto que el volumen y la intensidad vaya en forma creciente. 2 por 1 más 1, 2 semanas de carga creciente, una de descarga y la tercera de mayor carga. 2 por 1 más 1, 2 semanas de carga creciente, una de descarga y una de mayor carga, la variante. Bueno, después acá uno, de acuerdo al periodo, lo que está haciendo, eh, sabrá cuál es la que le conviene más. Acá me pregunta Marcos, ¿con cuánto porcentaje trabajás la sesión siguiente al tirar 100%? Calculo que vos me estás diciendo una sesión donde se hizo arranque y envión al 100%. Y depende del periodo, ¿no? Al otro día busco un día, digamos, que es para recuperar, para restablecer. Comúnmente, si estoy en un competitivo, una competencia fundamental, que utilizo los ejercicios parados de potencia, lo voy a trabajar entre el 65% y el 75-80% como mucho del ejercicio. Yo siempre tomo el porcentaje del arranque y el envión clásico, porque es lo que yo busco mejorar. Yo no tomo el porcentaje del ejercicio propio.
porque en verdad mi objetivo es mejorar el arranque y el envión. Eso también me cerró mucho del sistema soviético, que lo toma de ahí, porque lo he vivenciado, lo he visto a otros entrenadores que trabajan el ejercicio de acuerdo al porcentaje de ese ejercicio y se terminan volviendo especialistas en ese ejercicio. Yo tenía, por ejemplo, un compañero que hacía de arranque de ingle 125, 130 de arranque de ingle y después su arranque clásico era de 115. Entonces, no sé, no le veía lógica. Eh, Así que yo en la sesión anterior, siguiente, si por ejemplo los ejercicios son de diferentes posiciones, y la voy a trabajar al 80, como mucho al 85. Y en el parado al 75, excepto que vaya muy bien al 80, no más. Después no sé a qué la pregunta me perdí de que me preguntan de mayor carga o mayor volumen. Bueno, la intensidad media relativa, que yo la utilizo, es el promedio de la carga de entrenamiento expresado en un porcentaje de esfuerzo o repetición máxima de un deportista para un ejercicio específico que permite controlar la intensidad general de un programa de entrenamiento o progresar de forma segura. A mí lo que también de esto me gusta es que de acuerdo al nivel y de acuerdo al periodo, mi intensidad media relativa va a ser más alta o menos o más baja, y eso lo que va a hacer que los intentos arriba del 90 sean más o sean menos. Entonces es también ir cuidando esos recursos, de no hacerle a un chico tirar más intentos arriba del 90 cuando todavía no es tan necesario. Bueno, acá una foto de lo que es una tabla de intensidad media relativa, donde están las diferentes variables de acuerdo a la intensidad media relativa que yo elija y el porcentaje que corresponde para cada zona. Y esto que está acá fue un ítem que yo fui tomando cuando estuvo Daró acá trabajando en Argentina, donde él tenía en cuenta para los planes de entrenamiento los días laborales, los días feriados, horas de entrenamiento, días de campamento, medidas de recuperación, las pruebas de dopaje, vitaminización, número de ejercicios, números de intentos, porque él planificaba la cantidad de intentos que habían arriba del 92% más, número de repeticiones, pero obviamente que todo esto uno lo puede llevar a cabo, ni siquiera nosotros lo podemos llevar a cabo con un seleccionado concentrado. El plan nos muestra dónde estamos en el momento, a dónde vamos y cuál es la meta que perseguimos, cómo se logra este objetivo y qué tenemos. Para hacer un plan no importa la edad ni nivel de atleta, siempre es obligatorio de que tengamos en claro la información para las competencias que tenemos en periodo que planificamos. Campamentos, chequeos, modelo de entrenamiento que vamos o perseguimos durante ese periodo. Bueno, eso es lo que yo le decía, que a mí el sistema este me ordenó decir, por más que yo sé que hay una flexibilidad donde puedo hacer más intentos o menos intentos, o porque el atleta hoy se me enfermó y no puede entrenar, o por ejemplo, como que nosotros ahora viajamos mañana y tenemos escala de 5 horas y después llegamos a Guayaquil y que hace 40 grados y si es que podemos, bueno, todas esas cosas son una flexibilidad que yo me tendré que adaptar. Pero bueno, yo estando dentro del plan me ordena y no estoy tratando de sacar de la galera soluciones. Bueno, volviendo a los criterios de planificación, esto está sacado textual del libro de Robert Roth. El objetivo principal de los principiantes es aprender la ejecución técnica de los ejercicios clásicos. Entonces, ellos deben utilizar pocos ejercicios. Arranque, envión, sentadilla y un poco de ejercicios de press. Aproximadamente el tercio de la carga está destinada a la ejecución de arranque y envión en su versión clásica. Bueno, esto para mí es fundamental
que el principiante aprenda a hacer el arranque y el envión y en su versión clásica, que a veces en los torneos de acá de la provincia de Buenos Aires o del interior, se da chicos que compiten haciendo ejercicios de potencia, hablando de principiantes, ¿no? Y cuando tienen que ir y meterse abajo, no se pueden meter eh, porque no se saben meter o porque están acostumbrados que si no lo agarran parado, después no bajan. Por eso para mí es importante que en esta etapa aprendan a hacerlo en su versión clásica. Yo, por ejemplo, en los principiantes no le doy ejercicios de potencia, porque creo que va contra la dinámica del movimiento. Entrenamientos, días de entrenamiento, periodo competitivo y periodo preparatorio, 13 más menos 2. Sesiones de entrenamiento, 13 más menos 2. Días de entrenamiento de 3 a 4 veces por semana. Repeticiones mensuales de 1000 en preparatorio y 750 en competitivo. Yo en principiantes no utilizo la IMR porque en verdad busco facilitarle el camino, es decir, le pongo las repeticiones que tenga que hacer en el ejercicio que le corresponda, pero que lo haga con un peso que le salga bien y que le queden repeticiones en la catera. Es decir, si tiene que hacer 3, 4 repeticiones, que lo haga con un peso que podía hacer el doble. Porque yo lo que busco es que aprenda la técnica. Por eso acá, en esta etapa, no trabajo con una intensidad. Y sí, entreno 3 estímulos semanales para entrenamiento específico de pesas. Y si agrego una cuarta sesión, esa cuarta sesión la utilizo solamente para ejercicios de preparación física general. Y lo que a mí me dio resultado en los días que le agrego la preparación física general, le pongo media hora de mímicas. Un día para arranque y otro día para envión. Con una barrita muy livianita, que hagan mímica, de 4, 5, 6 repeticiones. Y la verdad que después me da resultado para aprender la técnica. Ejercicios recomendados: arranque clásico, envión clásico, arranque soporte, carrera de soporte, segundo tiempo de soporte por delante, sentadilla por delante, por detrás, press de banca y hiperextensiones. En principiante no trabajo más que estos ejercicios, porque en verdad ellos me tienen que mejorar haciendo poco. No necesito poner más ejercicio o no trabajo nada de ejercicios combinados, porque como les decía, le tengo que facilitar el camino, no complicarle el camino. El entrenamiento de los principiantes: el futuro pesista debe aprender a competir, por eso macrociclos bimestrales, competiciones en 3, 5, 7, 9 y 11. Comúnmente estas son las fechas que coinciden con el calendario nacional y todas las competencias son de carácter preparatorio. Entonces el primer mes, preparación física general, preparatorio, competitivo, preparatorio, y listo. Y después el último mes, transitorio. Atletas de clases bajas. Los atletas de clases bajas deben perfeccionar su maestría técnica, por lo tanto ellos, como los principiantes, deben utilizar arranque, envión, sentadillas y una pequeña cantidad de press. Aproximadamente el cuarto de la carga está destinada a la ejecución de los ejercicios clásicos. Mi objetivo sigue siendo mejorar la técnica de los ejercicios clásicos. Días de entrenamiento: 16 más menos 2 en preparatorio, 14 más menos 2 en competitivo. Sesiones de entrenamiento: 16 más menos 2, 4 más menos 2. Fíjense que ahora ya acá entrena una vez más. Repeticiones de 1000 a 1500 en preparatorio, 750, 1050 en competitivo. Y acá sí ya con la intensidad media relativa, del 65 al 70% en el preparatorio, del 65 al 72% en el competitivo. Al subir ahí la intensidad media relativa van a aumentar los intentos en la zona del 90 y más. Obviamente que la zona del 90 y más la uso para el ejercicio clásico.
Seguimos aprendiendo a competir, por ello macrociclos bimestrales, competición en los meses 3, 5, 7 y 9. Obviamente que esto puede ser modificado, ¿no? No tiene que ser así. 4 competencias de carácter preparatoria y una competencia de carácter fundamental, que sería el campeonato nacional. Los ejercicios recomendados, arranque y envión clásico. Acá ya agrego los ejercicios de potencia, arranque de potencia y cargada de potencia, arranques y cargadas colgantes y suspendidas, segundo tiempo de soporte clásico y de potencia, sentadilla por delante y por detrás, press e hiperextensiones. Como verán, ya el atleta subió su calificación, entonces se agregan más ejercicios. La planificación anual en categorías bajas, estimativamente 12.000 repeticiones. Entonces acá un poquito si lo puedo bajar. El primer ciclo de entrenamiento, 1000, 1300 y 900 el competitivo. Segundo ciclo, 1250 y 900 el competitivo. El tercer ciclo, 1500 y 750. El cuarto ciclo, 1250 y 900. Y el quinto ciclo, 1250 y 900. Esto obviamente se puede variar, ¿eh? No exactamente tiene que ser así. Y fíjense que el primer semestre el atleta hace 6.950 repeticiones y el segundo semestre 5.050. Esta baja en el segundo semestre es porque bueno, el atleta ya viene con una carga y un cansancio residual del primer semestre, entonces en el segundo semestre la carga se le disminuye un poco para poder llegar de la mejor forma a la última competencia fundamental, que sería el nacional. Una vez que el deportista logra el normativo de clase 1, se incluyen en los entrenamientos los tirones de arranque y envión, los buenos días y todos los tipos de press. La tarea principal de este periodo es expandir la base de preparación física especial. Esto yo lo hago tal cual. Yo hasta que el atleta no llega al nivel de categoría 1, no le pongo tirones. Porque mi experiencia me dio que en otros atletas que yo tuve, que hacían el tirón y la verdad que no respetaban las posiciones fronteras o las fases de la técnica. Y depende del porcentaje que le ponía, terminaban deformando mucho la técnica. Entonces, se los empecé a agregar una vez que llegaban a ser atletas de clase 1. Y como yo tomo más el tirón como trabajar la velocidad-fuerza y trabajar la técnica de los periodos de la fase, no los trabajo muy pesados. Como mucho hasta el 100% y 105%, una o dos repeticiones y punto. Por lo que lo decía, he leído muchos estudios donde hay estudios donde comprueban que a partir de series múltiples arriba del 100% disminuye la altura y la velocidad. Y cuando estuvo Baró acá en Argentina, yo veía que los tirones Cell no los daba más del 95-100% del piso. Y cuando los daba un poquito más pesados, los daba de soporte. Y bueno, de esa manera yo empecé a trabajarlo así también. Porque bueno, me comprobé eh, que de la otra manera los atletas deformaban mucho la técnica y después no se trasladaba a la marca. A ver qué dice acá. Bueno, y bueno, una vez que llegan acá a este nivel, es donde yo ya busco expandir toda la base de preparación especial.
Bueno, acá ya estamos en atletas de clase 1 y de clase y candidato a maestro del deporte. Días de entrenamiento, 18 más menos 2. Sesiones de entrenamiento en periodo preparatorio, 24 más menos 2 y 18 más menos 2 en competitivo. Frecuencia semanal, 6 días, puede haber doble sesión. En competitivo de 5 a 6 veces. Repeticiones mensuales de 1300 a 2000 en periodo preparatorio y de 950 a 1450 en competitivo. La intensidad media relativa entre el 70 y 75%. Fíjense que recién acá aparece la doble sesión. Entonces, esto es lo que a mí me gusta de este sistema que cuida los recursos. Entonces, si el atleta no tiene este nivel, ¿para qué hacerle hacer doble turno? Yo no sé si a veces los chicos que dejan de entrenar, hay muchos casos que dejan porque se cansan. Los entrenan mucho de golpe en edades tempranas y después llega un momento que se pudren. Y capaz se entrenaban de una manera eh, que no era la correcta. Acá, bueno, viniendo al chat, las repeticiones, si las cuento. Sí, yo cuento a partir, sí, todas, del 50% en adelante. Sí. Sí, siembro los ejercicios de acuerdo a la zona de intensidad óptima. Yo, los clásicos, la zona óptima, del 90 para arriba, los de diferentes posiciones del 80 al 90, los de potencia, los parados del 65 al 75%. Entonces, eh, siembro los ejercicios de eso, pero sí cuento desde la del 50%. No sé si yo, por ejemplo, de acuerdo a la cantidad que le toque de ejercicios adicionales, eh, por ejemplo, no sé, la semana pasada yo tenía, para decirte un número, no sé, 40 repeticiones de ejercicios adicionales. Entonces yo ahí a Ramiro se lo divido capaz en 2 días, en los días más livianos, o que tenga un turno solo, y le doy trabajo para los hombros, eh, para la espalda, no exclusivamente hipertrofia, pero sí en repeticiones de a 6, de a 5, en algunos casos, depende del periodo, de a 8, pero no que hago trabajo de culturismo. ¿Sí? Porque esas repeticiones son parte también de las repeticiones mensuales. Bueno, acá el maestro el candidato a maestro del deporte y categoría 1 ya sube a 15.000 repeticiones, es decir, 3.000 repeticiones más que el atleta anterior. Para que lo puedan ver todo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un primer ciclo, 3 periodos preparatorios y 1 competitivo, y 2 competitivos, perdón. El segundo ciclo, un preparatorio 2000 y un competitivo de 950, donde va a haber una competencia fundamental. Después, otro ciclo donde tiene 2 periodos preparatorios y 2 competitivos, donde en el tercer competitivo, en el primer competitivo hay una competencia de carácter preparatoria y en el último competitivo hay una competencia de carácter fundamental. Y después el periodo preparatorio. Lo mismo que el anterior, 8.700 repeticiones en el primer semestre y 6.300 en el segundo por el cansancio residual que trae el atleta. Los ejercicios recomendados: arranque clásico, arranque potencia, arranque
y cargadas colgantes y suspendidas, soporte clásico y de potencia, sentadilla por delante y por detrás, buenos días y tirones de arranque y envión. Acá también los arranques colgantes y suspendidas y también los arranques y cargadas desde soporte. Los candidatos a maestros del deporte y los maestros del deporte utilizan todo el arsenal de ejercicio. Es decir, yo acá recién en esta calificación utilizo todos los ejercicios, agrego los diferentes regímenes de contracción. Previo a esto no utilizo nada de ejercicios combinados, nada de ejercicios isométricos, nada de ejercicios excéntricos, porque bueno, voy cuidando los recursos para cuando llego acá tratar de expandir toda la preparación especial. Entrenamiento del maestro del deporte de 20 a 21 días en preparatorio, 17 a 18 días en competitivo, sesiones de 27 a 30 en preparatorio, 20 a 21 en competitivo. Fíjense acá la frecuencia de entrenamiento de 9 a 11 en preparatorio, ya la doble sesión sí o sí. En el competitivo puede ser que sí o puede ser que no. La doble sesión. Perdón, una doble sesión sola. En el preparatorio tengo que poner más de una doble sesión. Repeticiones de 2100 promedio y 1500 promedio en el competitivo. Y la intensidad media relativa del 73 al 77%. Obviamente van aumentando más los intentos arriba del 90. La planificación anual de deporte, 18.000 repeticiones. Primer ciclo, 1900, 2100, 1500. Segundo ciclo, 2000, 1400, 1200. El atleta puede ser que compita 2 veces acá. Tercer ciclo, 1600, 2100 y 1500. Y cuarto ciclo, 1600, 1100 y el mes 12 de descanso activo. También se puede hacer una periodización para maestro de deporte de 3 ciclos, de 4 trimestrales, donde tiene los 3 primeros meses preparatorio y el cuarto mes un periodo competitivo de carácter preparatorio, la competencia, otros 3 periodos preparatorios y una competencia de carácter fundamental, y otros 3 periodos preparatorios y una competencia de carácter fundamental. Eso lo veré de acuerdo al calendario. A veces es muy difícil esto preverlo, porque en nuestro país, por más que el calendario lo tenemos de antemano, hay muchas competiciones que no sabemos si vamos a ir por una cuestión de apoyo, no sabemos si vamos a ir de acuerdo al criterio de selección de los atletas. Entonces, planificar esto de antemano es muy difícil, pero bueno, uno lo puede tener y bueno, después seguramente capaz lo tenga que modificar. Entrenamiento de los deportes de maestro de deporte a nivel internacional. Cuando el atleta obtiene el resultado de maestro de deporte, su nivel de preparación física es tan alta que entonces no es necesario utilizar gran cantidad de ejercicios especiales auxiliares. Como le decía antes, ya acá se usan menos ejercicios, los auxiliares o especiales ya se usan mucho menos. Días de entrenamiento, 23 más menos 2 en preparatorio, 19 más menos 2 en competitivo. Sesiones semanales de 39 más menos 5. Esto cuando yo viajaba a Colombia y veía que entrenaban doble turno todos los días y a veces hasta el jueves y hasta el sábado, cosa que por ejemplo acá en Argentina el jueves o no se entrenaba o era un turno solo. Bueno, era porque la marca que tenían eran todos deportistas de este nivel. El error era que uno creía que le sacaba la foto al plan que hacían los colombianos y que venía uno y lo hacía acá y iba a estar como el colombiano. Bueno, ese era un gran error. En periodo competitivo, 9 sesiones. Las repeticiones, 1900, 1350 y la intensidad media relativa entre el 73 al 77. Bueno, distribución de las sesiones en los microciclos semanal de la ex Unión Soviética. En un periodo preparatorio, 2 doble el lunes, el martes, el miércoles, ahí tenemos 6. Jueves simple,
tenemos 7, 9 doble el viernes y doble o una el sábado, y tenemos entre 10 y 11 sesiones. Y en el competitivo doble el lunes, una el martes, doble el miércoles, ahí tenemos 5, una el jueves 6, 2 el viernes, 7, 8 y una el sábado 9, como dije. Bueno, y cantidad de días y sesiones mensuales según el nivel de maestría deportiva de los periodos preparatorio y competitivo. Bueno, es un cuadro donde está puesto lo que hablamos recién. Bueno, hoy sería hasta acá. Les vuelvo a decir, a mí me dio particularmente este sistema muchos resultados, y yo a Ramiro lo entreno con este sistema. Lo que no quiere decir que haya otro sistema que pueda darles resultados, que ustedes se sientan más cómodos, o que a ustedes les guste más. Lo bueno de esto creo que es tener la mayor cantidad de herramientas posibles para uno, de acuerdo a la realidad que le toque estar,